Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una Cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Luis Ignacio Lula da Silva, de 77 años, ganó este domingo 31 de octubre de 2022 por un estrecho margen las elecciones de Brasil y regresa al poder tras superar a Jair Bolsonaro en unas elecciones reñidas, en donde Lula sumó el 50.84% de los votos frente al 49.16% de Bolsonaro y se convierte en el primer presidente que no logra reelección desde que se aprobó la posibilidad de segundo mandato en 1997. Bolsonaro, exmilitar de 67 años, buscaba la reelección presidencial apelando a los valores ultraconservadores de derecha, mientras que su rival, Lula, fue sindicalista y es uno de los grandes representantes de la izquierda de América Latina. La victoria de Lula es la culminación de su resurrección política. También pone fin al turbulento periodo de Bolsonaro como líder más poderoso de la región, ya que, durante años, atrajo la atención mundial debido a la aplicación de políticas que aceleraron la destrucción de la selva amazónica y exacerbaron la pandemia, que dejó un saldo de casi 700,000 personas fallecidas en Brasil. Al mismo tiempo, se convirtió en una personalidad internacional de la ultraderecha gracias a sus ataques a la izquierda, los medios de comunicación y las instituciones democráticas de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva ha prometido volver al crecimiento económico impulsado por el Estado y a las políticas sociales que ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza cuando gobernó Brasil de 2003 a 2010. Ahora encara un entorno económico menos favorable y deberá gestionarlo en un clima muy polarizado, como demuestra lo cerrada que fue la elección de este domingo. Lula prometió unir a un país dividido e invitó a la cooperación internacional para preservar la selva amazónica. La victoria de Lula también inclina a Brasil otra vez hacia la izquierda, sumándose a una serie de triunfos de esta corriente por toda América Latina, que han sido impulsados por una ola de repudio a los gobiernos de derecha. Su discurso de campaña giró en torno a la expansión de los servicios para los pobres, incluidos más pagos de bienestar social, un salario mínimo más alto y programas para alimentar y darle vivienda a más personas. Lula dijo que, para poder costear estos proyectos, aumentará los impuestos de los ricos y también incrementará el gasto público. Con información de la BBC, CNN en español, Infobae y New York Times, mi nombre es Carlos Correa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus dudas, preguntas y comentarios sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse, darnos like y comentarnos. En el episodio de hoy hablaremos sobre Elecciones Brasil 2022, análisis de los resultados finales. Para eso vamos a entrevistar a la maestra Paulette Rivero Villaverde. Ella es maestra y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y secretaria académica del mismo centro. Maestra, muy buenas noches. Buenas noches, Mariel. Muchas gracias a ti y a tu equipo por esta invitación para conversar sobre las elecciones en Brasil en 2022.
¿Cuál es su análisis sobre la gestión presidencial de Jair Bolsonaro? Para analizar cómo ha sido la gestión de Jair Bolsonaro frente a la presidencia de Brasil, es importante al menos retomar algunas de las características de este personaje, y una de ellas es que es un político cuya formación temprana estuvo centrada en un tipo de educación militar. Ese es un rasgo esencial para pensar al personaje. En segundo lugar, también decir que Bolsonaro es un evangélico que también en su discurso ha hablado fuertemente y ha dirigido, parte de sus propuestas, de su programa político hacia cerca de 42 millones de brasileños que forman parte de las iglesias pentecostales en Brasil. En tercer lugar, es importante mencionar que al menos hasta 2018, cuando se dan las elecciones donde resulta triunfador, Bolsonaro era un personaje poco conocido para la sociedad brasileña, pese a que llevaba más de 25 años siendo legislador y cuyas propuestas, hay que decir, nunca fueron aprobadas, es decir, no tuvieron un impacto relevante para la política pública brasileña. En plena crisis entre el impeachment, el golpe parlamentario que se le da a la expresidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro aprovechó para construir un discurso y habló algunas de las élites militares, de las élites políticas, a una parte de la población brasileña cuyas, características tienen que ver con ciertos rasgos de clase media que se había posicionado también con un discurso bastante cercano a estas derechas, así como a estos evangélicos, aprovechando esta coyuntura de disputa del poder y colocándose, como una opción para estas capas de la población y para esta élite militar, que fueron quienes ejercieron este voto importante que pusieron a Bolsonaro en la presidencia. Es claro que ha sido un político con un discurso sumamente conservador y duro respecto a algunos temas, y que precisamente su gobierno se ha caracterizado por tender a privilegiar, y en términos de la política, en términos del ejercicio del poder, algunas de estas capas. Y esto es muy claramente cuando nos han reiterado que la desigualdad en Brasil, desde que Dilma deja la presidencia por este impeachment y hasta ahora, lo que va de la presidencia de Bolsonaro, lo que ha caracterizado este periodo es el crecimiento de la desigualdad en niveles que aproximadamente existían hace 27 años. Cuando el gobierno del PT llegó, precisamente parte de la política que estableció en términos del apoyo social fue para emparejar ese piso de desigualdad, y lo que ha caracterizado ahora estos últimos años en el gobierno de Bolsonaro es que esa desigualdad, esa brecha entre ricos y pobres, se ha acrecentado en unos niveles que colocan a Brasil como uno de los países más desiguales a nivel mundial. Y en ese sentido, cabe también resaltar que otra característica de su gestión ha sido que ejerce un discurso de odio fuertemente hacia algunos sectores de la sociedad brasileña, principalmente hacia los pobres, hacia los indígenas, un discurso muy misógino hacia las mujeres, también un discurso sumamente homofóbico, muy racializado, en particular el discurso que ha denigrado a la población negra y que la ha hecho objeto también de una violencia sistemática durante este periodo, son parte de las características. Quiero mencionar también otros dos elementos que son relevantes. Uno de ellos es que durante esta gestión del bolsonarismo,
tocó precisamente la parte más dura de la pandemia, y recordemos que al inicio él no solamente negaba la gravedad del COVID, sino que además esta posición lo llevó a actuar muy tardíamente respecto a la adquisición de las vacunas, lo que ha llevado a que en promedio hayan fallecido cerca de 680,000 personas en Brasil a causa no solamente del virus, sino de una acción poco responsable y además muy retardada para tomar acción con las vacunas. Otra característica es la devastación ambiental en el país, en particular en la zona de la Amazonia brasileña, que ha sido reflejo de una política ambiental bastante laxa y frente a la cual algunos especialistas afirman que al menos en los últimos 3 años de esta gestión se han perdido cerca de 42,000 kilómetros cuadrados de vegetación. Esto ha sido propiciado también porque en su favoritismo por ciertas clases de la sociedad brasileña que viven de las actividades extractivas, principalmente del agronegocio, pero también de la minería y de la tala de los árboles, del aprovechamiento para el lucro, digamos, de la vegetación, de las maderas, es que se ha puesto una política muy laxa para poder entrar a esta zona que anteriormente estaba resguardada por la propia actividad milenaria de los pueblos indígenas. Entonces podemos decir que queda un Brasil muy desigual, con graves problemas de devastación ambiental y con unos altos niveles también de corrupción, y ese es precisamente un tema que está en la mesa, y es las partidas secretas bajo las cuales el bolsonarismo ha desviado recursos públicos para favorecer a ciertos políticos. Me parece que esos son algunos de los elementos centrales de esta gestión. Muchas gracias, maestra. Coincido completamente con usted. Recordemos que Jair Bolsonaro, durante su lema de campaña, utilizó la frase Dios, familia, patria y libertad. Esto hace mucha referencia a lo que usted habla de que es un político con una educación evangélica. Además, por otro lado, tuvo una educación militar. De hecho, fue ex capitán del ejército, y durante su mandato en 2019 lanzó decenas de decretos para que fuera más fácil el acceso de armas a la población brasileña. Y él tuvo el lema de que un pueblo armado jamás será esclavizado. Entonces, esta educación militar que él tuvo la tradujo muy bien en su campaña y durante todo su mandato. Y actualmente no se sabe la cantidad de armas que hay en manos de los civiles brasileños. Sin embargo, se calcula que se superan los 4 millones, porque Bolsonaro dio una gran facilidad para que la población brasileña tuviera el acceso a las armas. Y en cuanto a la pandemia, bueno, en 2020 Brasil se colocó en el segundo país con más mortalidad, después de Perú. Y recordemos que él salió a saludar a sus seguidores, él estando ya había dado positivo a COVID, y esto, bueno, le valió una investigación en el Senado que le costó la dimisión de varios ministros de salud. Maestra, la siguiente pregunta es: ¿qué significa la victoria de Lula da Silva para Brasil? La victoria de Lula en Brasil representa la posibilidad de atender los problemas más urgentes. El primero de ellos es, sin ninguna duda, la desigualdad. Cómo lograr que se pueda reducir esta brecha social y cómo atender a los millones de brasileños y de brasileñas que al día de hoy se encuentran en algún grado de pobreza. Asegurar el alimento, el agua y el acceso a los servicios públicos de calidad, es decir, a la educación, a la salud y a la vivienda digna. Este es el primer tema.
El segundo tema, por lo cual resulta importante esta victoria de Lula en Brasil, es por la urgencia de atender el problema de la corrupción, un problema con el cual se han desviado millones y millones de recursos que deberían de estar destinados para programas sociales, para la política pública, y que no obstante no es exclusivo del gobierno de Bolsonaro, sino que el propio Partido del Trabajo durante su periodo de gobierno en la presidencia, tanto en el periodo de Lula como de Dilma, ha sido señalado y han sido enjuiciados algunos de los políticos que participaron en empresas, por ejemplo, como Petrobras. Entonces, la erradicación de la corrupción también es otro tema urgente. Un tercer tema que une lo económico con lo ambiental es la urgencia de construir una economía productiva capaz de estar fincada en el extractivismo tanto agrícola como el minero. Y esto porque a partir de que Brasil es una potencia alimentaria, pero también ha sido una economía de la cual se extraen muchos recursos minerales, principalmente oro, se ha vuelto una economía que en términos del intercambio comercial con el exterior juega un papel muy importante como, digamos, constituyente de la entrada de la renta. No obstante, esto ha representado la pérdida de una gran parte del territorio brasileño, una devastación profunda, una devastación de los territorios agrícolas a partir de la sobreexplotación, del uso también de transgénicos, de la sobreexplotación de los recursos acuíferos, de la explotación de la Amazonia, entre muchas otras cosas. Brasil, recordemos que también tiene un potencial industrial muy importante y tecnológico. Y en ese sentido, y abro el siguiente punto de por qué es importante la victoria de Lula, es que un tema a atender es recomponer la relación con el exterior. Durante el bolsonarismo, el país se aisló prácticamente, su proyección se redujo, digamos, tanto en términos intrarregionales como fuera de la región, y el trabajo que ahora realiza Lula, no solamente como una economía con un gran potencial, que puede tener un carácter complementario con ciertas economías de América Latina y el Caribe, sino también abriéndose hacia otras regiones, no únicamente con Estados Unidos. Recordemos que sobre todo en el periodo de Lula y en el periodo de Dilma, los acuerdos comerciales con países como China fueron fundamentales. Pero sí es indispensable dejar de ver a Brasil, a la región, como una zona de extracción solamente de recursos y de materia prima. Hay una necesidad por activar una economía productiva distinta y modificar también los términos del intercambio que han venido dándole esta condición a la región, y que Brasil es un ejemplo representativo. Entonces, la victoria de Lula es imprescindible en este contexto donde se estaba radicalizando esta devastación también, y para salir de una crisis económica que, como sabemos, no es exclusiva de Brasil, sino también del mundo en una época de guerra. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Me permito hacer un comentario. Esta victoria también para Brasil, la victoria de Lula, pues también se ha convertido en una tendencia en América Latina de que ahora pues los partidos de oposición son los que han ganado en diferentes países de América Latina, como son Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Chile, Perú, Bolivia. Es decir, ahora estos partidos de izquierda o de oposición son los que están tomando el mando en estas nuevas elecciones, que son después de la pandemia de COVID. Y bueno, otra parte importante también para la victoria de Lula,
pues es que se va a recuperar esta relación que se empezó a perder entre Brasil y Argentina. Estos acuerdos que tenían de cooperación internacional que empezaron a perderse, y ahora con el regreso, ¿sí?, de Lula, y como presidente de Argentina Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Fernández, que son viejos aliados, pues espera que en este reencuentro pues mejore también los intercambios comerciales entre ambos países. A continuación nos vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿No te interesa saber acerca del nuevo sistema penal? ¿El por qué, a pesar de sus cambios positivos, todavía prevalece la delincuencia? ¿Quieres conocer la opinión de los ciudadanos sobre la problemática de la inseguridad? ¿Te interesa saber por qué no confiamos en las instituciones jurídicas? Estas y otras preguntas más podrán ser respondidas en mi libro titulado Victimización, Seguridad y Justicia Penal, Desafíos Sociales e Institucionales, coordinado por los investigadores Cristina Ascensión Martínez y Luis Navarro Ardoy. Dentro de los 3 apartados que abarca el libro, el primero, llamado Victimización, Percepción de Inseguridad y Vulnerabilidad, diversos investigadores, incluyendo a Luis Navarro, nos explican el impacto del nuevo sistema penal en la sociedad mexicana, un sistema diseñado para combatir con los retrasos en la procuración y administración de la justicia. A pesar de sus efectos positivos, continúan aún sus deficiencias en cuestión de la falta de confianza en los procesos jurídicos, así como en las instituciones y autoridades, relatadas con las experiencias mismas de los ciudadanos con los delitos. Más adelante, con el apartado Sistema de Justicia, Prisión Preventiva, Operadores Jurídicos y Víctimas de Delitos, el profesor Asensio aborda los que son las medidas alternativas a la detención o prisión preventiva, obligando así al gobierno a realizar una investigación suficiente para dictaminar una sentencia justa a los imputados y combatir los delitos. Además de mencionar los cambios que ocasionó la reforma constitucional en la materia penal, un modelo más humano que busca juzgar e incluir justicia. Finalmente, el libro se cierra con el apartado titulado Violencia Policial y Contactos entre Instituciones de Control Formal y Juventudes, con Vaca, Boudreau y Padilla, donde abarcan el contacto de los jóvenes con el consumo de drogas e instituciones del control social, donde aprenden a tener un conocimiento del sistema penal respecto a sobornar a las autoridades. Por otra parte, se explica los grandes esfuerzos del gobierno para el desarrollo de un sistema de patrullaje a pesar de la existencia de las irregularidades al momento de realizar y llevar a cabo una detención. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería ubicada en la planta del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politica.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Leslie Nicole Guzmán Flores. Hasta la próxima. Gracias por seguir escuchándonos. Les recordamos que estamos en Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate, y si nos están escuchando en nuestras redes sociales, recuerden que pueden escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en nuestro canal de Spotify. El capítulo que estamos estrenando esta noche es sobre las elecciones en Brasil 2022, análisis de los resultados finales, y para eso estamos entrevistando a la maestra Paulette Rivero Villaverde. Maestra, nuestra tercera pregunta es: a partir de los resultados obtenidos en esta segunda vuelta de las elecciones y con un margen tan cerrado, ¿qué podemos esperar de la gestión presidencial de Lula da Silva? Las elecciones también mostraron que Brasil se encuentra altamente polarizado, y gobernar en un país en donde estas diferencias son tan extremas no resulta sencillo. En estas elecciones también hay que decir que la mayoría de los escaños del Congreso quedaron en manos de los partidos de derecha. Esto quiere decir que la aprobación de las propuestas, de los planes, de los programas que tiene Lula para gobernar
tampoco pasarán de manera sencilla. En particular, aquellas leyes que tienen un carácter mucho más profundo tendrán que ser sometidas a un escrutinio en donde las posiciones políticas son muy distintas y no hay duda de que aquí habrá una dificultad para poder gobernar. La importancia del discurso unificador, esta necesidad que tiene Lula de hablarle a las mayorías, se vuelve más urgente que nunca, y el poder conciliar, digamos, una forma de gobierno que presente a un Brasil que pueda cumplir con muchas expectativas y que no obstante sí se base en su proyecto inicial como candidato, que fue el compromiso para sacar a Brasil no solamente de la desigualdad, sino de la crisis económica que atraviesa. No será nada sencillo, pero tendrá que hacerlo y tendrá que enfrentar, digamos, muchas de las trabas que ya se han puesto con anterioridad desde que estuvo gobernando en sus 2 periodos presidenciales anteriores. Muchas gracias, maestra. Y bueno, también recordemos que cuando Lula da Silva se postuló como candidato, se basó mucho en reforzar el papel del Estado y aumentar los impuestos para los ricos. Y tuvo varias propuestas de campaña en diferentes ámbitos como economía, política social, medio ambiente, diplomacia. Bueno, en cuanto a la economía, también decidió que en una de estas propuestas de campaña subir el salario mínimo por encima de la inflación, detener la privatización de las empresas paraestatales, aumentar el impuesto a los más ricos, luchar contra la evasión fiscal. Y bueno, ahora solamente falta que de todas estas propuestas que él hizo durante su campaña, ver cómo se van a adaptar al Congreso, considerando que este Congreso tiene una mayoría conservadora, y posiblemente esto pueda entorpecer sus propuestas que él había dado al inicio de su campaña. Profesora, muchas gracias. Continuamos con la última pregunta. ¿Cuáles cree que serán las acciones que tome Jair Bolsonaro ante la victoria de Lula da Silva? Y si podemos hablar de que se esté preparando un golpe de Estado. Recordemos que al actual presidente Bolsonaro le costó mucho trabajo salir a reconocer el triunfo de Lula. Se tardó unos días, sus primeras expresiones fueron más bien como de empatía por estos camioneros que habían bloqueado muchos de los accesos de los caminos, y en unas horas después se expresó más bien como en el sentido de solicitar que se pensara como en el bien de todos y que se contuvieran. Eso no va a parar ahí. Es preciso que nosotros planteemos al bolsonarismo no como el periodo de Bolsonaro, sino como una expresión de una parte de esa sociedad polarizada que se identifica con una serie de características, entre las cuales se encuentra su simpatía por ciertas posturas, ciertas ideologías, cierta cultura muy conservadora. La intervención del ejército que han solicitado tanto del ejército brasileño como del ejército de Estados Unidos en ciertas acciones, en particular que recaen sobre Dilma Rousseff, sobre Lula da Silva, son muy claras de cómo existe esta creencia de que el ejército debe de intervenir de manera directa en muchas acciones. Otra de ellas, ya habíamos dicho, es el carácter religioso, estas expresiones antiaborto, anti-homosexualidad, estas expresiones muy misóginas que representan a una parte de este Brasil, las expresiones en contra de los derechos de la población negra, de la población indígena, son también representativas del bolsonarismo, que no se va a acabar con Bolsonaro. Eso hay que decirlo claramente. La necesidad, la petición de que exista una política nacional diferenciada de clases también va a seguir continuando en ese sentido.
esta visión negacionista tanto del cambio climático como de la epidemia en un primer momento, pues reflejan en realidad de una forma muy clara cómo piensa una parte de la sociedad brasileña. Y ahí radica también uno de los grandes retos para el gobierno de Lula, que iniciará el 1 de enero de 2023, y es cómo gobernar en medio de posiciones tan radicales en un mundo donde también esos posicionamientos tienen muchísimo poder. Entonces no se ve sencillo, será una tarea complicada, pero no hay que descartar de nuestros análisis y de nuestra perspectiva todos los elementos que se configuran. El respaldo popular será indispensable para que el gobierno de Lula pueda llevar a cabo sus programas. Es necesario el debate permanente, es necesario escuchar las propuestas, el trabajo de la gente que tiene mucho tiempo haciéndolo desde muy abajo también, y pensar en qué Brasil se quiere tener. Hay una serie de características de este país que sin duda lo vuelven una economía, una potencia regional, pero también un país cuyo potencial está presente en el mundo. No es menor el reto para Lula, para su partido, para todos los que lo van acompañando, pero esta voz crítica en medio de una política tan devastadora es indispensable. Entonces vamos a ver hasta dónde se puede hacer con todas estas trabas por delante también. Quiero agradecerles mucho esta invitación, me ha dado mucho gusto compartir estos diálogos. Nos vemos pronto y muchas gracias de verdad. Muchas gracias, maestra. Me permito agregar un último comentario ya para cerrar el tema de hoy. Es que exactamente Bolsonaro no ha aceptado los resultados, pero tampoco ha felicitado la victoria de Lula como ya lo hicieron varios de sus seguidores. Y esto, bueno, ha llevado a que Lula da Silva pues también tenga como la intriga si Bolsonaro va a reconocer su victoria o no. Y esto, bueno, tiene este silencio que ha generado Jair Bolsonaro, pues ha alimentado tensión entre sus fieles más radicales. Algunos de ellos son el sector camionero, que ellos no quieren y no están aceptando la victoria de Lula. Muchas gracias, maestra Paulette Rivero, y gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate, y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube Construyendo el Debate y en la página Cultura con Polacas. Pueden encontrarlo en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, no olviden regalarnos, suscribirse, darnos like y dejarnos algún comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistente de producción Jessica Martínez Barrios, en la producción de cápsulas informativas Brandon Rodríguez y en diseño Ángela Alemán. Muy buenas noches, se despide de ustedes Mariel Cabello. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en las redes argumenta, sociales, controversia. analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.